Les damos una cordial bienvenida, hermanos, a todos ustedes a nuestra reunión de entre semana. Nos da mucho gusto tenerlos aquí a todos presentes y que hayan hecho buenos arreglos para recibir el alimento espiritual de Jehová. Para ello, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y todos juntos entonamos una bella canción que alabe a Jehová? La canción número 33 es la que introduce nuestra reunión de este día. Tiene como tema, echa sobre Dios tu carga, y se basa en el Salmo 55. ¿Qué les parece si la entonamos con mucho entusiasmo, todos para Jehová? Bien, hermanos, como ya dijimos al comienzo, esta será una bella reunión. Jehová nos quiere transmitir cosas muy valiosas de la palabra de Dios. Si usted tiene su guía de actividades, podrá observar cómo hoy Jehová nos va a enseñar lo importante que es para un buen maestro, a la hora de enseñar las buenas nuevas, hacer buenas preguntas. E incluso, mediante un video que vamos a observar, podremos notar ahí, y se va a estar analizando en la sección de Seamos Mejores Maestros, que también a la hora de presentar un buen discurso es necesario utilizar las preguntas. Llegan a ser útiles y muy prácticas. Pero de igual forma, tratemos de estar muy atentos, pues en el estudio bíblico de la congregación se va a estar analizando la gran compasión que mostró nuestro Señor Jesucristo al estar aquí en la tierra. De hecho, ese análisis en especial nos va a fortalecer mucho nuestra fe, pues será algo de lo que fue en el pasado que hizo Jesús con pequeños milagros y de lo que nos espera en un futuro muy cercano mediante las bendiciones del reino de Dios. Además, ahí en Perlas Escondidas, si usted nota en su guía, se estará dando respuesta a la pregunta: ¿en qué sentido están colocadas por Dios en sus posiciones relativas las autoridades superiores? Es algo que sin duda nos hace meditar, pero será muy interesante escuchar la respuesta de esta valiosa perla. Por otro lado, ¿ha pensado cómo reacciona cuando llegan a ofender a su familia o a usted mismo? ¿Se molesta rápidamente o por el contrario, trata de vengarse o se muestra amable? Esto se va a estar analizando también mediante esta reunión. Otra pregunta importante que se va a estar dando respuesta es la siguiente: ¿qué significa mostrar un amor como el de Cristo?
Bueno, esto es lo que introduce parte de nuestra reunión. Sin duda, toda la reunión nos va a ayudar a mejorar aspectos de nuestra personalidad como siervos de Jehová. Por ello, ¿qué les parece si comenzamos con ese tema que decíamos que es muy atrayente, que introduce a tesoros de la Biblia? Los siguientes 10 minutos los tiene a cargo nuestro hermano Jiré Peña. Hermano, tiene toda nuestra atención. Si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber. Porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Quisiera por favor abrir su guía de actividades. Esta semana, por favor, bajo el título ¿Qué significa demostrar un amor como el de Cristo? Si nota, a pie de página viene una pregunta. ¿Ya la vio? ¿Cómo se sintió usted cuando ofendió a alguien sin querer y esta persona le respondió con amabilidad? Bueno, para empezar, muy sorprendidos, porque no es algo fácil, siendo sinceros, pero gracias a esto nos sentimos aliviados, agradecidos. ¿Será que a esto se refería Jesús con la frase amontonar brasas ardientes sobre su cabeza? ¿O era más algo literal, poner objetos calientes sobre la cabeza de alguien a modo de hacerle daño? Era nuestro enemigo. Pero no, Jesús no se refería a eso. Jesús se refería a que el mal siempre es vencido por el bien y que aparte trae buenas consecuencias. ¿Qué ejemplo tenemos hoy en día de esto? ¿Conoce usted a el mejillón? Bueno, el mejillón es de la familia de los crustáceos, así como la ostra o la almeja. Y a pesar de que no es el más grande, ni el de mejor apariencia, y que aparte no tiene un cerebro, el mejillón nos enseña lecciones muy importantes hoy en día. Y es que el mejillón solamente tiene una labor en toda su vida. El mejillón se adhiere a una superficie dura, sólida, y empieza con esta labor que es la de purificar agua. El mejillón deja entrar agua en su caparazón, después lo cierra y empieza un procedimiento que cuando el mejillón expulsa el agua, esta sale limpia, sale pura. A pesar de que es una labor sencilla, no todo es miel sobre hojuelas en la vida del mejillón, ya que a veces cuando deja introducir agua, se puede meter un granito de arena o una basura pequeña que cuando el mejillón tiene ese procedimiento dentro de sí de purificar agua, le irrita, le lastima, se siente mal. ¿Qué cree usted que haga el mejillón? Bueno, ¿qué sería lo más fácil? Expulsar el agua con todo y este objeto y se acabó. A nosotros nos podría pasar algo similar. A veces, en el ministerio del campo, las personas nos pueden hacer sentir mal. ¿Qué haremos? Acompáñenme por favor a la Biblia y juntos leamos Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice así: pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Como decíamos, hay veces en el ministerio que la gente se burla. Hace o dice cosas con el objetivo de herirnos. ¿Cómo responderemos? ¿Con la misma moneda, tomando el camino fácil y enojándonos y explotando? Bueno, ¿qué hace el mejillón? El mejillón detiene su labor de purificar agua y empieza a cubrir esta irritación, este pequeño objeto que le hace sentir mal, con una sustancia conocida como nácar. Así es, le pone una capa y otra y otra y otra y muchas capas hasta que este objeto ya no le irrita. Nosotros podemos hacer algo parecido. ¿Alguien le está haciendo algo que lo haga irritar? Cubrámoslo con el nácar espiritual. La Biblia define este nácar espiritual en Gálatas 5, 22 y 23 como el fruto del Espíritu. ¿Alguien lo está haciendo sentir mal? Bueno, cúbralo con bondad. ¿Le sigue irritando? Cúbralo con paciencia.
Ahora bien, ¿será que solamente las personas que no forman parte del pueblo de Dios son las que nos pueden hacer sentir mal? Vayamos a la Biblia, por favor. Regresemos a Romanos, capítulo 12, pero ahora en sus versículos 17 al 19. Note, por favor. No devuelvan mal por mal a nadie. Provean cosas excelentes a vista de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. No se vengan, amados, sino cédanle lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. ¿Acaso leímos en el texto, no devuelvan mal por mal a las personas del territorio? ¿Verdad que no dice así? Dice, no devuelvan mal por mal a nadie, haciéndonos notar que lamentablemente dentro del pueblo de Dios podríamos hacer sentir mal a alguien o alguien nos podría hacer sentir mal a nosotros. Qué situación tan difícil, porque ya no se trata de alguien que no conocemos, sino se trata de nuestros hermanos. ¿Qué haremos entonces en esas ocasiones? Regresemos a la Biblia, por favor, a Romanos 12, pero ahora en su versículo 10. Dice así: en amor fraternal, ténganse tierno cariño unos a otros. En cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven la delantera. Sabemos que en la Biblia se enseñan 4 tipos de amor. Sin embargo, este texto, Romanos 12:10, nos invita a mostrar o a tener una combinación del amor filial y el amor storges. La obra de consulta Perspicacia define este amor por el nombre filóstorgos. Y la misma obra nos enseña qué es lo que envuelve demostrar este amor. Dice, es un cariño afectuoso e íntimo como el que se tiene con la familia. Preguntémonos, ¿estamos tratando a nuestros hermanos como tratamos a nuestra familia cercana? Bueno, seguramente así es. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses, texto que les voy a pedir por favor que me acompañen a leer, 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10, nos invita a hacerlo de una forma más plena. 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10 dice así: sin embargo, respecto al amor fraternal, ustedes no tienen necesidad que les escribamos, porque ustedes mismos son enseñados por Dios a amarse unos a otros. Y de hecho, lo están haciendo para con todos los hermanos en toda Macedonia. Pero los exhortamos, hermanos, a que sigan haciéndolo en medida más plena. ¿Por qué será que este texto nos anima a hacerlo de una forma más plena? Bueno, ¿recuerda el mejillón del que hablamos al principio? Después de todas esas capas que le puso a la irritación de nácar, un pescador se mete al mar, despega los mejillones y cuando los abre, ¿con qué se encuentra? Así es, se encuentra con una perla, una joya de gran valor. ¿Con qué nos encontraremos nosotros? Si cubrimos lo que nos hace sentir mal con el nácar espiritual, bueno, algo mucho más valioso que una perla, con una buena amistad con nuestros hermanos y mejor aún, con nuestro amoroso Dios Jehová, sí, imitamos el amor de Cristo. Muchas gracias, hermano Jiré, por tu buena preparación. Sin duda las pautas que nos acabas de dar nos van a ayudar mucho a hacer algunos ajustes en nuestra personalidad. Nos hiciste ver lo que es demostrar un amor como el de Cristo. ¿Qué les parece si continuamos con nuestra reunión, hermanos? Y ahora busquemos perlas escondidas. Es posible que ustedes hayan destacado algunas de ellas y les queremos animar a que puedan participar al máximo. ¿Qué les parece si dejamos a la conducción de Busquemos Perlas Escondidas a nuestro hermano Jorge Aguirre? Muy bien, hermanos, quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer este versículo, por favor. Leo, ¿no lo quieres leer? Por consiguiente, les suplico,
por compasiones de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué significa este versículo? ¿Qué significado tiene este versículo? Hermana Aguirre, por favor. Sí, que todo lo que hacemos y pensamos es tomado en cuenta en nuestra relación con Jehová, forma parte de nuestra adoración. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que a Jehová debemos darle lo mejor que podamos, lo mejor que tengamos, para que Él no nos rechace, sino acepte esa adoración que le estamos dando. Correcto, gracias. Por favor, hermana de Trejo, Diana. Sí, todas las facetas de nuestra vida, la cual ya hemos dedicado a Jehová, pueden considerarse un sacrificio. Así que Jehová podría rechazar nuestra adoración, pues Él nos manda que tenemos que ser santos, porque Él es santo. Muy bien. ¿Sí? Es decir, que Jehová solo acepta nuestra adoración si es limpia, pero si nosotros hacemos cosas inmorales, violentas o relacionadas con el espiritismo, esto incluyendo también lo que hacemos al hacer nuestro entretenimiento, esto podría ensuciar nuestra adoración con Jehová y hacer que Jehová deje de ser nuestro amigo. Correcto, qué importante entonces es que prestemos atención a esta recomendación que hallamos aquí. Vamos a leer la otra cita bíblica, que es la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Alex, por favor. Toda alma está en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Muy bien, gracias. La pregunta de este versículo, ¿en qué sentido están colocadas por Dios en sus posiciones relativas las autoridades superiores? ¿En qué sentido? Hermana Antonieta, por favor. Sí, hermano, literalmente estas existen, y se rigen porque Jehová Dios les ha permitido, dejando en claro que nuestra obediencia es completa para con Jehová, pero hacia ellos nuestra sujeción solamente es relativa. Gracias, buen punto, hermana Decano. Sí, porque si recordamos, después de que Adán y Eva rechazaron la gobernación de Jehová, entonces Él permitió que los seres humanos, alejados de Él, crearan estructuras de poder que les permitieran vivir en una sociedad ordenada. Así es que reconocemos el papel que Jehová les ha asignado, pero también reconocemos que a quien debemos la obediencia absoluta es a Jehová. Exactamente, ¿verdad? Qué importante es esto, hermana Leticia. En el sentido de que las autoridades gobiernan por permiso de Dios. Jehová, al prever que existirían gobiernos y al registrar profecías sobre ellos en la Biblia, se puede decir que las autoridades fueron colocadas por Él en sus posiciones relativas. Así es, muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? ¿Qué le enseña sobre Jehová? Por favor, hermana de Cruz, allá atrás. El capítulo 12, el versículo 13, me enseña que Jehová Dios es el modelo supremo de hospitalidad, ya que desde el principio conocía la necesidad de compañerismo y sabía que no era bueno que el hombre continuara solo, por eso creó a una mujer adecuada para Adán. Por ello podría entonces yo preguntarme, ¿cómo puedo mostrar hospitalidad cristiana en vista del espíritu egoísta que existe hoy día? Gracias. Mónica, por favor. Lo que yo aprendo de Jehová es su gran cualidad que tiene, ya que es paciente con nosotros, pero también tranquiliza nuestro temperamento. Los cristianos verdaderos no solo aman y tienen que promover la paz. También aquí lo que yo estoy aprendiendo es que conforme voy estudiando, estoy en proceso de imitar la gran paciencia que tiene Jehová y así estar en paz con todos sin generar problemas. Gracias, muy buen punto, ¿verdad? También. Hermano Víctor. Así que Jehová no nos
nos ha dejado solos, como decía nuestra hermana, sino que realmente nos ha dado una serie de instrumentos para mantenernos ante las pruebas actuales. Romanos 12:12 dice claramente cuál es la secuencia: regocijarnos pensando en lo que va a ocurrir, en la esperanza, aguantando bajo los problemas actuales. Pero la fórmula dice: perseveren en la oración. Así que Jehová nos ha dado toda una serie de instrumentos para estar fuertes ante las pruebas. Así es, muy bien, gracias. Por favor, hermana Mesa. En Romanos 14, 1 al 5 vemos que Jehová es el juez de sus siervos y es el que nos permitirá estar de pie. Por lo tanto, si Dios ha aceptado a alguien y ha recibido con gusto a esa persona y le ha dado de su Espíritu Santo, debemos de meditar en quién somos nosotros para criticar y seguir mejor el consejo que Pablo nos da en 14:1, donde dice que recibamos con gusto a los que tienen debilidad en su fe, es decir, respetar las conciencias y tener en cuenta que Jehová nos juzgará. Muy bien, gracias. Hermano Bolaños. O más que aprendemos de Jehová. Ahí en Romanos 12, versículo 19, nos recomienda mucho que nosotros no tenemos por qué estarnos vengando de las personas que nos hagan daño, porque Él dice: yo pagaré, y sabemos de que Él es justo, y exactamente lo que Él pues no castigo, porque no castiga, sino de porción a la persona que nos esté haciendo daño, será exactamente lo justo. Así es, muy bien. Última pregunta: ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? ¿Qué otras perlas ha encontrado? Por favor, Naomi. Sí, en Romanos 13, versículo 14, Pablo escribió que nos vistiéramos del Señor Jesucristo, y esto lo vamos a poder lograr si nos familiarizamos con su vida y nos esforzamos por imitar sus cualidades y acciones hasta el grado de convertirnos en su reflejo. Además, también no debemos hacer planes con anticipación para los deseos de la carne, es decir, no nos centremos en alcanzar objetivos que satisfagan los deseos carnales. Más bien, antes de tomar alguna decisión o abordar un problema, debemos preguntarnos ¿qué haría Cristo y cómo le gustaría que reaccionáramos? Gracias, muy bien. Por favor, hermana de Villaseñor. Sí, en el capítulo 12, el versículo 2 dice que cesemos de amoldarnos a este sistema y nos hace una invitación: transformar o rehacer nuestra mente. Esa palabra de transfórmense viene de la raíz metamorfosis. Entonces, si Jehová sabe que en el caso de los animalitos, cuando ocurre este proceso, no solo cambian de forma exterior, sino también sus funciones y su modo de vida. En el caso nuestro, Jehová, mediante su espíritu, se da cuenta de que somos capaces de cambiar y espera que haya una transformación de adentro hacia afuera. Correcto. Muchas gracias, hermanos. Apreciamos todos sus valiosos comentarios. Les queremos felicitar por su buena participación a todos y también a nuestro hermano Aguirre, ¿verdad?, por la excelente conducción y haber destacado esas valiosas perlas de esta semana. ¿Qué les parece si continuamos con nuestra reunión? Ha llegado el momento en que uno de nuestros hermanos va a leernos de la palabra de Dios directamente. Para ello le voy a animar a que busquen su Biblia o en su dispositivo Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 14. Esta noche tiene el privilegio nuestro hermano Eric Espinosa. Hermano, le escuchamos. Toda alma está en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del arreglo de Dios. Los que se han puesto en contra de éste recibirán juicio para sí, porque los que gobiernan no son objeto de temor para el hecho bueno, sino para el malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Sigue haciendo el bien, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para ti y para bien tuyo. Pero si estás haciendo lo que es malo, teme, porque no es sin propósito que lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para expresar ira sobre el que practica lo que es malo. Hay, por lo tanto, razón apremiante para que ustedes estén en sujeción, no solo por causa de esa ira, sino también por causa de su conciencia. Pues por eso ustedes también pagan impuestos, porque ellos son siervos públicos de Dios que sirven constantemente con este mismo propósito. Den a todos lo que les es debido: al que pide impuesto, el impuesto; al que pide tributo, el tributo; al que pide temor,
dicho temor. Al que pide honra, dicha honra. No deban a nadie ni una sola cosa, salvo el amarse unos a otros. Porque el que ama a su semejante ha cumplido la ley. Porque el código: no debes cometer adulterio, no debes asesinar, no debes hurtar, no debes codiciar, y cualquier otro mandamiento que haya, se resume en esta palabra, a saber, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no obra mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan esto, también, porque ustedes conocen el tiempo, que ya es hora de que despierten del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando nos hicimos creyentes. La noche está muy avanzada, el día se ha acercado. Por lo tanto, quitémonos las obras que pertenecen a la oscuridad y vistámonos las armas de la luz. Como de día, andemos decentemente, no en diversiones estrepitosas y borracheras, no en coito ilícito y conducta relajada, no en contienda y celos. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no estén haciendo planes con anticipación para los deseos de la carne. Queremos agradecerte mucho, Eric, por tu buena participación en esta noche. Sin duda nos transmitiste una información de forma correcta y tal como menciona la lección número 10, hermanos, si desean abrir su libro de maestros, vamos a invitarles a que vayan, por favor, con el título Modular la voz. Ahí, Eric, la lección menciona algo muy importante, que siempre es constante estar variando el volumen de la voz, el tono y el ritmo para transmitir. Consta de 3 puntos muy interesantes, ¿verdad? Uno de ellos es variar el volumen, variar el tono y variar el ritmo. Vimos, Eric, que de forma correcta usaste el último, por ejemplo, varía el ritmo. Dice, hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo, hable más despacio si va a mencionar un punto importante. Sin embargo, ¿verdad? Creemos que puede seguir mejorando en el aspecto del volumen. Dice, eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a sus oyentes. Pero más abajo dice, no eleve la voz constantemente. Quizás, ¿verdad? Para la siguiente no variarla tanto, a fin de seguir transmitiendo esa bonita lectura. Te felicitamos por tu buena preparación. Bien, hermanos, vamos a seguir ahora adelante con Seamos Mejores Maestros. Para ello vamos a analizar un video muy interesante. El tema es cómo hacer preguntas. Posteriormente le voy a animar a que abra su folleto, maestros, en la lección número 3. Prestemos mucha atención a ese video. ¿Por qué es tan bueno hacer preguntas? Porque motivan a nuestros oyentes a pensar en vez de a escuchar pasivamente. Puede hacer preguntas retóricas para mantener la atención, plantear una serie de preguntas para razonar sobre un tema o para que los oyentes lleguen a una conclusión lógica. Hacer preguntas que despierten la curiosidad antes de decir las ideas clave o hacer preguntas de repaso antes de concluir. Hablemos de las preguntas retóricas. Veamos qué sucede cuando no las usamos. Romanos 6:23 dice: Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. El rescate es un regalo de Jehová. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Jehová ofreció una solución que daría esperanza a todos sus descendientes. Decidió que uno de sus hijos espirituales viniera a la tierra, viviera como un ser humano perfecto y diera su vida en rescate por la humanidad. Explicar un texto bíblico sin hacer preguntas es más fácil, pero si las hace, su enseñanza será más interesante y eficaz. Veamos cómo el orador enseña el mismo punto haciendo preguntas retóricas. Romanos 6:23 dice: Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Jesús fue quien sufrió y murió por nosotros, ¿por qué dice el versículo que el rescate es un don de Dios?
porque no dice el don que Jesús da. Pensemos en lo que dice el libro de Génesis. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Jehová ofreció una solución que daría esperanza a todos sus descendientes. Decidió que uno de sus hijos espirituales viniera a la tierra, viviera como un ser humano perfecto y finalmente diera su vida en rescate. Pero el rescate también es un regalo de Dios en otro sentido. ¿Han pensado alguna vez en cómo debió sentirse Dios cuando mataron a Jesús? En vez de limitarse a dar una explicación, el orador despertó el interés de sus oyentes haciendo una pregunta que los motivara a pensar. Al predicar también podemos hacer preguntas para razonar con las personas sobre un tema. Ahora veamos una revisita. Con eso oí una voz fuerte desde el trono decir: Mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Según esta profecía, ¿qué podemos esperar? Bueno, cuando vayamos al cielo, ya no habrá ni dolor ni muerte. La pregunta hizo que la persona participara en la conversación. Sin embargo, ¿qué preguntas podría hacer el publicador para ayudar a la persona a llegar a la conclusión correcta? Veamos. Sí, Dios acabará con el dolor y la muerte. Pero, ¿en qué lugar? Aquí dice que el dolor y la muerte dejarán de existir. Actualmente, ¿dónde hay dolor y muerte? ¿En el cielo o en la tierra? En vez de corregir su punto de vista erróneo, el publicador hizo preguntas para ayudar a la persona a razonar sobre el texto bíblico y llegar a la conclusión correcta. Enseñar es más que simplemente dar información. Cuando hacemos preguntas con tacto para mantener el interés, razonar con los oyentes y destacar puntos importantes, imitamos al gran instructor Jehová y al gran Maestro Jesucristo. Interesante video, ¿no lo creen? Pero, hermanos, ¿qué podemos destacar de la primera parte del video? Como bien decíamos, si tiene la lección 3 de nuestro folleto Maestros, nos va a ayudar de mucho a comprender un poco más algunos aspectos importantes. Hermana Antonieta, por favor. Un aspecto que se destaca en esta lección es que debemos de hacer preguntas, porque de esta manera vamos a ayudar al amo de casa a pensar y no solamente a que esté escuchándonos pasivamente. Correcto. A ver, aquí nuestro hermano Jaciel, por favor. La importancia de las preguntas en un discurso es para levantar o hacer encender el interés de los oyentes. De esta manera no van a estar distraídos o aburridos, sino van a estar pensando en el discurso y en lo que se trata Y en el caso del servicio, esto es para permitir una interacción más profunda con el amo de casa, ya que él va a poder responder y nosotros vamos a tener una plática con él de la cual vamos a beneficiarnos ambos y en especial pues el oyente. Excelente, pero ¿cómo debemos de formular las preguntas, hermanos? ¿Qué hizo el hermano en la primera parte del bosquejo, hermano Leonardo Llanos? Sí, se menciona que tal vez el solamente explicar el texto sea más fácil. Sin embargo, una vez que se utiliza la comparación al hacer preguntas, mencionan las preguntas retóricas, ¿verdad? En donde se formulan para que nos pongan a pensar. Y ese es el objetivo, que pensemos y meditemos en la información y no solamente nos entre por una oreja y nos salga por la otra. Correcto. Ahí el folleto menciona, hermanos, en el resumen, al inicio, que es importante lo que decía nuestro hermano, razonar con ellos, pero también destacar puntos importantes, sin brincar el ofenderlos, ¿verdad? Hermano Víctor, por favor. En la explicación que da el hermano dando un discurso sobre Romanos 6:19, lo más sencillo era decir, pues, es un regalo de parte de Dios y ya.
pero el hecho de que el auditorio se ponga a meditar de por qué si Jesús fue el que se sacrificó, no dice que es un regalo de Jesús, y entonces hace el contraste de cómo Jehová comenzó con la primera profecía a decir que habría un rescate y un rescatador, y luego cómo Jehová se sintió con Jesús, nos hace muy claro que destacar el punto es lo más valioso, hace que la gente valore el sacrificio que Jehová hizo. Exacto. Vio al final de la conversación cómo la persona no puso en aprietos al amo de casa. ¿Qué método ocupó, hermana Sandra Decano? Sí, en vez de que el publicador lo corrigiera, con preguntas ayudó a razonar y esta misma persona llegó a la conclusión correcta de que no había vida en el cielo, de que no íbamos a vivir en el cielo después de morir. Exactamente. Muy bien. Hermana María José Mesa, por favor. Aquí adelante. Entonces vemos cómo, tal y como decía el video, enseñar es más que simplemente dar información. Aquí el hermano hizo razonar sobre un tema al amo de casa, y es con una serie de preguntas para que lleguen a una respuesta correcta sin que nosotros tengamos que corregirlos. Muy bien. Entonces, como vemos, si queremos destacar las ideas clave, tenemos que meditar en cómo estamos formulando nuestras preguntas, ¿verdad? Queda claro este aspecto. Bien, esto fue lo primero de Seamos Mejores Maestros. Ahora ha llegado el momento de escuchar a uno de nuestros hermanos durante los siguientes minutos mediante un discurso. Es muy interesante el tema que va a presentar. Para ello, prestemos atención a nuestro hermano Manuel Velázquez con el tema: ¿por qué debemos los cristianos pagar impuestos aunque se usen para cosas que Dios no aprueba? Prestémosle la atención a nuestro hermano. Interesante pregunta para la introducción de este discurso. Le invito a que escuche con atención esta nota que dio un medio informativo electrónico, en la cual decía que el gasto militar anual para el año 2017 fue de 1.7 billones de dólares. Sí, escuchó bien, 1.7 billones de dólares. Parte de ese dinero fue recaudado gracias a los impuestos que usted pagó, así es que cada nación se vio con ese dinero para contribuir a sus gastos militares. Pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se utilice de esa manera sus impuestos? Para algunas personas no ha sido sencillo, por cuestiones morales, cuestiones éticas y también por cuestión de conciencia. Retomemos de nuevo la pregunta inicial: ¿por qué debemos los cristianos pagar impuestos aunque se usen para cosas que Dios no aprueba? Ante esta misma disyuntiva, los cristianos del primer siglo se vieron confrontados. Por eso, bajo inspiración divina, Pablo escribió algunos consejos para cada uno de nosotros. Mire, para ello le invito a abrir su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo número 5. Y le voy a pedir, por favor, que no cierre su Biblia, ya que leeremos algunos versículos de este capítulo. Mencionamos Romanos capítulo 13, versículo número 5. Hay, por lo tanto, razón apremiante para que ustedes estén en sujeción, no solo por causa de esa ira, sino también por causa de su conciencia. Nuestra conciencia, si está bien entrenada, nos exigirá pagar dichos impuestos independiente de la manera que los use las autoridades. Así es, debemos complacer a Jehová para que nuestra conciencia armonice con el punto de vista que tiene Él sobre dichas autoridades. Mire, ahora leamos el versículo número 6 para ver qué es lo que piensa Jehová. Pues por eso ustedes también pagan impuestos, porque ellos son siervos públicos de Dios, que sirven constantemente con ese mismo propósito. ¿Notó? Son siervos de Dios. Hagamos una pregunta aquí. ¿Es así como ve a usted a las autoridades como siervos públicos de Dios? ¿Qué ganamos cuando nosotros pagamos impuestos? Primero, como dijimos, nuestra conciencia está tranquila porque tiene el punto de vista correcto hacia Jehová. Segundo, ¿se ha preguntado qué sería nuestra ciudad sin luz, sin agua? El gobierno, las autoridades se han encargado de proporcionar estos servicios y mucho más: alumbrado público, pavimento, salud pública, y podríamos seguir mencionando más.
Pero lógicamente que no es sencillo el pago de estos impuestos, ¿verdad? Por eso debemos recordar que Dios dentro de poco quitará a estas autoridades, porque no son permanentes, son temporales. Y llegará el momento en que, mediante el reinado de su Hijo Jesucristo, eliminará todas esas cargas que se nos han impuesto. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Mire, le invito a leer ahora Romanos capítulo 13, versículo número 7. Den a todos lo que les es debido. Al que pide impuesto, ¿qué le vamos a dar? Impuesto. Al que pide tributo, ¿qué le vamos a dar? Tributo. Por lo tanto, hermanos, entendimos que debemos pagar impuestos, porque así Jehová lo ha determinado. Queremos agradecerle también la participación a nuestro hermano Manuel Velázquez. Si bien tienen, hermanos, nuevamente su folleto maestros, ahí en la misma lección, la número 3, hace hincapié, hermano Manuel, en los aspectos que estuviste dando función en este discurso. Te queremos felicitar porque te esforzaste por mantener al auditorio captando la atención. No es nada sencillo, puesto que ahí menciona en el párrafo número 2 que se deben de hacer siempre preguntas retóricas, es decir, preguntas que despierten la curiosidad y motiven a la persona a pensar en su respuesta. Y vimos que te esforzaste, hermano Manuel, sin duda todos podemos mejorar. Aquí al final menciona algo muy destacado en el párrafo número 4, dice aquí: haga preguntas de repaso después de cada punto importante o antes de concluir su presentación. Y vimos que trataste de hacerlo así y te felicitamos. Bien, hermanos, después de acabar con esta sección, ¿qué les parece si continuamos ahora con nuestra vida cristiana? Pero para ello introducimos esta reunión con una canción. La asignada es la número 77. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y la entonamos con mucho gozo a Jehová, la cual tiene el tema Luz en un mundo oscuro y se basa en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Bien,
Les agradecemos la atención prestada hasta este momento y les animamos a seguirlo haciendo. Quisiera preguntarles, ¿qué tan adaptables son ustedes a los cambios? Sin duda no es nada sencillo, ¿verdad? Y más cuando son teocráticos, pero hallamos mucho gozo en estos. Este será el tema que nos estará presentando nuestro hermano Ricardo durante las necesidades de la congregación y nos va a mencionar las bendiciones que se obtienen al obedecer. Prestemos mucha atención durante el siguiente el siguiente discurso mediante un video con nuestro hermano Ricardo. La pregunta: ¿qué logros ha obtenido la organización? Bueno, pues vamos a observarlos, hermanos, por medio de un video. Vamos a prestar mucha atención en estos logros. El tema de estos logros se llama "No estamos dando golpes al aire". Prestemos atención. Estamos participando en la mayor campaña de predicación de la historia. ¿Cuál es la mejor manera de realizar esta importante labor? En 1 Corintios 9:26 encontramos esta contundente afirmación: la manera como estoy dirigiendo mis golpes es como para no estar hiriendo el aire. El comité de servicio, bajo la dirección del cuerpo gobernante, pensó en cómo podríamos dirigir nuestros golpes, es decir, nuestro tiempo y energías, para llegar al mayor número de personas posible, en vista de que el tiempo que queda está reducido. Por eso, en la reunión anual de 2017, se anunciaron algunos cambios en nuestra forma de predicar. Por todo el mundo, nuestros hermanos han visto los beneficios de apoyar estos cambios. El cuerpo gobernante va a cambiar el enfoque de nuestro ministerio. Por muchos años, nos hemos concentrado en distribuir revistas, en tener rutas de revistas, pero ese no es el objetivo de nuestra obra. Tenemos tantas herramientas para el ministerio que puede ser confuso. Así que solo necesitamos unas pocas herramientas. Jesús nos mandó: vayan por lo tanto y hagan discípulos. Ese es el objetivo de nuestra obra. Buscar a los que tienen la actitud correcta para vida eterna. Es hora de que se decidan. Buscamos personas que pongan en práctica lo que aprenden. Este nuevo enfoque ha hecho que me esfuerce más por dirigir la atención de las personas a la palabra de Dios y por ayudarlas a estudiar su propia Biblia en vez de solo leer nuestras publicaciones. Algunas personas religiosas no aceptan nuestras publicaciones, pero ahora, como uso la Biblia, me escuchan más. Además, algunos publicadores nuevos están mejorando sus habilidades en el ministerio y hasta predican más tiempo. Me gustaría darle muchas gracias al cuerpo gobernante por todos estos cambios. Como solo usamos unas cuantas publicaciones para predicar, ahora me resulta más fácil prepararme para el ministerio. Al decir varias veces las mismas frases, me las termino aprendiendo. Antes, buscaba una publicación en mi maletín durante un buen rato y al final me daba cuenta de que no la tenía. Ahora eso ya no me pasa. Las publicaciones están organizadas dentro del kit de enseñanza, así que es muy fácil encontrarlas. Le das con el dedo y ya está. Con este cambio, se me hace más fácil prepararme para predicar. Puedo empezar un curso bíblico con cualquier publicación que escoja. Gracias a los videos y las publicaciones del kit de enseñanza, ahora es mucho más sencillo empezar conversaciones en cualquier momento. Antes era más difícil saber qué publicación iba a necesitar. Pero ahora tengo la seguridad de que en el kit de enseñanza llevo lo necesario y de que lo encontraré sin problemas. Ahora tengo que cargar menos peso para predicar y dar cursos bíblicos. Me gustaría dar las gracias de corazón al cuerpo gobernante.
El kit de enseñanza ha simplificado mi forma de predicar y ahora logro mejores resultados. Tengo muchas ganas de seguir usando el kit de enseñanza para ayudar a más personas. Lo puse en práctica inmediatamente. Dejé de estudiar la Biblia con varias personas que no progresaban para concentrarme en las que demostraban verdadero interés. Es decir, en las que se preparaban bien, iban a las reuniones o pensaban asistir en cuanto pudieran. Durante años, María inició y descontinuó su curso de la Biblia varias veces. Cuando me dijo que quería volver a estudiar, le expliqué que ahora nos centrábamos en las personas que de verdad querían servir a Jehová. Así que enseguida empezó a asistir a las reuniones. Ya predica informalmente a su familia y a sus vecinos. Ahora todos nuestros esfuerzos van en una única dirección: hacer discípulos. ¿Le ha ido bien con esta nueva forma de predicar? Si dirigimos bien nuestros golpes, podemos estar seguros de que Jehová nos apoyará y nos bendecirá. Pues, ¿qué cambios, Cambios y cambios y cambios. ¿Por qué esos cambios? Bueno, Isaías 60:22 dice que el chico llegaría a ser 1000 y sería una nación poderosa. Pero el punto es, dice que Jehová lo aceleraría al tiempo apropiado. Y lo estamos viendo. ¿Cómo Jehová acelera? En nuestra condición es adaptarnos, sujetarnos, a hacer la voluntad de Jehová. No es fácil a veces aceptar los cambios, a veces nos cuesta. Pero miren ustedes, ¿qué nos va a ayudar a aceptar cambios? La actitud positiva. ¿De quién? Pues de Jehová y de nuestro Señor Jesucristo, y la nuestra. Pero esta actitud positiva debe de emanar desde el mismo corazón. Pero tenemos que alimentarla, tenemos que crear una actitud positiva. Así que vienen cambios, hermanos, y vienen muchos cambios. Por ejemplo, imagínense, un salón, construcciones, pero ¿por qué vamos a construir? Bueno, ¿para qué se van a construir más salones cuando hay espacios? Pero a veces esos espacios, dice uno, bueno, pues mejor otra congregación. No, nos ajustamos, pero eso significaría sacrificios de abnegación. Dejar nuestras amistades, dejar el lugar que tenemos, en fin, como esto y otros cambios vienen continuamente. Pero mire, ¿qué se necesita para aceptar los cambios y tener esa disposición? 3 cosas. Mire, primero, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el espíritu, entender lo que es el espíritu de abnegación. Tercero, la confianza en Jehová. Bueno, siempre hemos tenido la confianza en Jehová, sí, pero mire, aquí hay un punto importante, lo vamos a ver más adelante. Primer punto, el ejemplo de Jesús. Jehová le dice a Jesús, tenemos un propósito y quiero que tú vayas a la tierra. Va a haber cambios. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, mire, el broadcasting de enero de 2016, nuestro hermano presentó estas palabras. Fíjese, dice, ¿qué pretextos pudo haber inventado Jesús? Que no lo hizo, Dice, ¿inventó algún pretexto para no venir a la tierra o hacer cambios? Dice, Padre, tengo mucho trabajo, mira, tengo proyectos, mis amigos aquí están en el cielo, así que mira, además tengo compañía, mira, mis hermanos de milenios de años, y los voy a dejar. No, ¿verdad? Luego, otro punto es, oye, ¿por qué no mandas a Gabriel? Él tiene menos trabajo que yo, o está en otra posición que yo. No. Fíjese,
Nuestro Señor Jesucristo reflejó lo que dice Salmos 48. En hacer tu voluntad, oh Dios, me he deleitado. ¿Qué hizo Jehová? Aceptó. Con toda humildad aceptó el cambio. ¿Le perjudicó? No. Amigos, bueno, si usted ve el Evangelio de Juan, capítulo 14 y capítulo 15, usted va a encontrar ahí que encontró muchos amigos. Y si usted va a Juan 11, 5, 36, 15, 15, entre esos amigos estaban alguien que hasta un amigo lloró. Él lloró por su amigo. ¿Sí recuerdan qué clase de amigos tenía? Lázaro, Marta, María, los apóstoles. Fíjese la amistad. ¿Perdió? No, ganó amigos sinceros. También, hermanos, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que pues apoyar de todo corazón le trajo muchos beneficios y bendiciones. Seguir la dirección de Jehová. Bendiciones que, pues, ahí están. Segundo punto, la abnegación. Mire, es muy importante ser abnegados. Aquí vamos a usar un pasaje bíblico directo, mire. Busque conmigo Nehemías, capítulo 7, versículo número 4. Nehemías 7, Nehemías 7, 4. Ahora bien, la ciudad era ancha y grande, y había pocas personas dentro de ella, y no había casas edificadas. Bueno, ¿de qué se trata? Hay que recordar que la nación de Israel se fue al exilio, 70 años. Ahora Jehová le dice, 70 años terminaron, a regresar otra vez a Jerusalén. Después de 70 años, ¿cómo encuentran la ciudad? Pues en ruinas, inhabitable. ¿Y dónde estaban ellos? Bueno, ellos estaban en confort, porque aunque estaban en Babilonia como esclavos, vivían de manera excelente. La Escritura dice que en casas enmaderadas, quiere decir que algunos habían hecho hasta fortuna. Y ahora Jehová les dice, regresen. No, pues ¿cómo vamos a regresar? Y mira, si aquí estamos en confort. No, la consideración dice que ellos fueron abnegados y aceptaron de muy buena manera el ajuste. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ellos continuaron adelante. Mire, ahora vamos a ver el capítulo 11, Nehemías capítulo número 11, versículo 1 y el versículo número 2. Dice, ahora bien, los príncipes del pueblo tenían su morada en Jerusalén, pero en cuanto a los demás del pueblo, echaron suertes para hacer que 1 de cada 10 entrara a morar a Jerusalén, regresar a Jerusalén. Dice, la ciudad santa y las otras 9 partes de las otras ciudades. Y vea el versículo 2. Además, el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntariamente para morar en Jerusalén. La abnegación. ¿Qué es la abnegación? Pues si se nos pide cambios, si se nos pide ajustes, ¿qué va a saber? Nos va a ir bien en los cambios. Nos va a ir bien en los ajustes. Cualquier ajuste que venga de Jehová es una bendición. Otro punto que también íbamos a considerar. Jehová está detrás de todos los ajustes. Mire, cuando la nación de Israel vio la tierra prometida, pasaron a la tierra prometida, pues vieron una tierra muy grande, muy interesante, ¿verdad? Y como lo vemos por ejemplo, cuando se fundó Estados Unidos, ¿no? En caravanas y a correr y a ganar estacas y decir, de aquí a aquí es mío. No. Jehová mandó un comité para que hiciera los ajustes y la repartición de tierras. Fíjese qué interesante. ¿Quién estaba atrás de esos ajustes? Pues Jehová. ¿Por qué decimos que era Jehová? Porque Él hizo los ajustes. Mire, vamos a ver Josué, el capítulo número 21, y vamos a ver el versículo 43.
dice, y 44, ¿eh? Dice, así que Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados, y ellos procedieron a tomar posesión de ella y a morar en ella. Además, Jehová les dio descanso todo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus antepasados. Ni siquiera uno de todos sus enemigos se mantuvo de pie delante de ellos. Todos sus enemigos los dio Jehová en manos de ellos. Pero notó el versículo 43, ¿quién hizo la repartición? Sí, la hizo el comité, entre ellos Josué. Pero en realidad el texto nos dice, Jehová dio a la nación de Israel todo. Así que, hermanos, las bendiciones vienen cuando somos obedientes, cuando nos ajustamos. A veces nos cuesta los cambios, los ajustes, pero no es cierto que atrás de todo tenemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los israelitas abnegados y de que Jehová Dios hace los arreglos necesarios para que sigamos disfrutando de felicidad. Josué dijo, ninguna de las palabras de las que había hablado Jehová ha fallado. Así que tengamos siempre la confianza, en cualquier ajuste, Jehová nunca nos va a fallar. Muchas gracias, hermano Robles, por su buena preparación también y por habernos ayudado a comprender la importancia de siempre apoyar con gozo los cambios que muestra la organización de Jehová. ¿Qué les parece si continuamos con nuestra vida cristiana de igual forma, pero ahora en el estudio bíblico de la congregación? Nuestro hermano Leonardo Llanos tiene la conducción, su lector será nuestro hermano Reinaldo Luna. Él estará analizando el capítulo 57 con el tema, cura a una niña y a un hombre sordo. ¿Qué les parece si le prestamos atención y podemos participar también? Bien, los invito a pasar a la página 138 o en su dispositivo electrónico. Cura a una niña y a un hombre sordo. Vamos a estar analizando puntos interesantes, dos principales. Jesús cura a la hija de una mujer fenicia, de que estaba enferma. Eso es lo que vamos a analizar y cómo lo hizo. Cura a un hombre sordo que también tiene dificultades para hablar. ¿Cuál es el contexto y las circunstancias que rodean esta situación? Eso es lo que vamos a destacar en las lecciones. Jesús viene de un viaje largo, está buscando un espacio, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hace? ¿Sigue solo o lo siguen acompañando? Vamos a destacar también este punto en cómo Jesús se desenvuelve ante las necesidades de las personas. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Para ello vamos a invitar a nuestro hermano Reinaldo Luna, que nos va a apoyar. Después de denunciar las tradiciones egoístas de los fariseos, Jesús y sus discípulos recorren muchos kilómetros en dirección noroeste, hasta las ciudades de Tiro y Sidón, en la región de Fenicia. Jesús encuentra alojamiento en una casa. No quiere que la gente sepa dónde está, pero hasta en este lugar siguen acudiendo a él. Una mujer de origen griego que nació en esta zona lo encuentra y comienza a suplicarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está cruelmente poseída por un demonio». Después de un rato, los discípulos de Jesús le piden: «Dile que se vaya, porque no deja de gritar detrás de nosotros». Pero Jesús les explica por qué le ha estado ignorando. «Solo se me envió a las ovejas perdidas de la nación de Israel». Aún así, la mujer no se da por vencida. Se acerca a Jesús, cae a sus pies y le ruega: «Señor, ayúdame». Quizá para ver cuánta fe tiene ella, Jesús le responde haciendo alusión a la mala opinión que los judíos tienen de las personas de otras naciones. No está bien quitarles el pan a los hijos, para echárselo a los perritos. Al decir perritos, Jesús demuestra que siente compasión por los que no son judíos. Seguro que su expresión facial y su tono de voz también transmiten ternura. En vez de ofenderse, la mujer aprovecha el que Jesús haya mencionado el prejuicio de los judíos y le responde con humildad: «Cierto, Señor, pero la verdad es que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús se da cuenta de su buena actitud y le dice: «Mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Que se te cumpla lo que deseas». Y así sucede, aunque la hija no está presente. Cuando la mujer regresa a su casa, se encuentra con que su niña está acostada en la cama, completamente curada,
y que el demonio se ha ido. Jesús y sus discípulos se van de Fenicia y se dirigen hacia el curso alto del río Jordán. Al parecer, cruzan el río por algún punto al norte del mar de Galilea y se adentran en la región de la Decápolis. Una vez allí, suben a una montaña, pero las multitudes se enteran de dónde están y le llevan a Jesús cojos, lisiados, ciegos y mudos. Los dejan a sus pies y él los cura. La gente se asombra tanto que empieza a alabar al Dios de Israel. A continuación, Jesús se centra en un hombre que es sordo y tiene dificultades para hablar. Seguramente el hombre se siente muy nervioso en medio de tanta gente. Tal vez por eso Jesús lo lleva aparte, lejos de la multitud, y ya a solas con él le muestra lo que va a hacer. Pone sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le toca la lengua. Entonces, mirando al cielo, le dice, Éfata, que significa sea abierto. En ese instante, el hombre recupera la capacidad de oír y empieza a hablar con normalidad. Jesús no quiere que se hable de este milagro, porque prefiere que las personas crean en él por lo que ellas mismas vean y escuchen. El poder que demuestra Jesús al realizar estos milagros causa un profundo impacto en los presentes, que están maravillados a más no poder. Dicen, es que todo lo que hace, lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Muy bien, gracias hermano Reinaldo por apoyarnos con la lectura de este capítulo. La primera pregunta menciona, ¿por qué no cura Jesús enseguida a la hija de la mujer fenicia? Alex, por favor. Quizás porque era para saber cuánta fe tenía ella en Jesús. Bien, muy bien. ¿Qué más podemos mencionar, hermana? ¿Qué es ahí atrás? Sí, Jesús le explica la razón al decirle que solo se le había enviado a las ovejas perdidas de la nación de Israel, y esta mujer era de origen griego que había nacido en Fenicia. Muy bien, más adelante vamos a analizar un poquito más esta parte. Después de salir de la región de Fenicia, ¿a dónde van Jesús y sus discípulos? ¿Hacia dónde se dirigen? Hermana Olivia. Se dirigen hacia el curso alto del río Jordán y al parecer cruzan el río por algún nombre del norte del mar de Galilea y se adentran en la región de la Decápolis. Correcto, muy bien. La tercera pregunta, ¿cómo demuestra Jesús compasión por el hombre sordo que tiene dificultades para hablar? Hermana Brenda Plata. Sí, lo hace apartándolo de la multitud. Y es que probablemente este hombre se sentía muy nervioso. Y es que algo interesante es que el párrafo menciona que él recupera su capacidad de oír, lo que demuestra que quizás en algún momento de su vida la perdió. Y a veces este problema genera ansiedad en las personas. Así que lo que hace Jesús es apartarlo para que él pueda sentirse tranquilo y los sonidos que va a escuchar nuevamente no lo abrumen. Así es, muy bien. Bueno, esta es lo que vamos a destacar. Vamos a leer ahora lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 7, los versículos 24 al 37. Vamos a prestar atención a esta lectura, vamos a observar la imagen para poder tener en nuestra mente cómo está trabajando nuestro Señor Jesús en relación a ayudar o apoyar a las personas. Levantándose de allí, se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Y entró en una casa, y no quería que nadie llegara a saberlo. Sin embargo, no pudo pasar inadvertido. Antes bien, inmediatamente una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo oyó acerca de él, y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y siguió pidiéndole que expulsara de su hija al demonio. Pero él empezó por decirle, primero deja que los hijos se satisfagan, porque no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Pero, en respuesta, ella le dijo, sí, señor. Sin embargo, los perritos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los niñitos. Ante aquello, él le dijo, por haber dicho esto, ve, el demonio ha salido de tu hija.
De modo que ella se fue a su casa y halló a la niñita acostada en la cama, y que el demonio había salido. Entonces, saliendo él de nuevo de las regiones de Tiro, se fue por Sidón al mar de Galilea, y subió por en medio de las regiones de Decápolis. Aquí le trajeron un hombre sordo y con un impedimento del habla, y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Y él se lo llevó aparte de la muchedumbre, en privado, y puso sus dedos en los oídos del hombre, y, después de escupir, le tocó la lengua. Y con una mirada al cielo suspiró profundamente y le dijo: Éfata, esto es, sé abierto. Pues bien, las facultades de oír de aquel fueron abiertas, y el impedimento de su lengua fue desatado, y empezó a hablar normalmente. Con eso, él les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les ordenaba, tanto más lo proclamaban. De hecho, estaban atónitos de una manera sumamente extraordinaria, y decían: todas las cosas las ha hecho bien, hasta a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Muy bien, ya tenemos ahora el cuadro completo. Jesús, después de denunciar las tradiciones egoístas de los fariseos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace nuestro Señor Jesús? ¿Hacia dónde se dirige? Hermano Figueroa. Se nos dice que se fue a las regiones de Tiro y Sidón y entró en una casa. Así que el hacer este tipo de visitas en una región como estas de Tiro y Sidón significaba que en realidad estaba buscando personas. Así es. Muy bien. Él ha enseñado, censuró también a los fariseos, ha curado milagrosamente a muchas personas, ha viajado kilómetros de distancia para los lugares a los que está llegando. La pregunta es, ¿en algún momento Jesús se enoja porque la gente lo sigue buscando, hermanos? ¿Él se molesta? ¿Qué es lo que hace? Hermana Bolaños, por favor. No, en este caso se conduele de la gente que está sufriendo y es paciente para con ellos y los cura. Los cura a todos, ¿verdad? Sin excepción. Hermano Demetrio. Tanto no se molesta, hermano, que pues él hace hincapié que no iba a la gente de las naciones y pues no quiso despedir a esta señora sin escucharla, sin saber hasta qué grado tenía fe, y se compadeció tanto de ella, de ver su fe tan grande, que dijo: tu hija está curada. Correcto, gracias, hermano. ¿Qué aprendemos de la actitud de nuestro Señor Jesús? ¿Qué lecciones podemos extraer en cuanto a él, cómo se comporta ante esta situación, el que la gente lo sigue buscando a pesar de que él quiere estar solo, hermanos? Mónica, por favor. Que al tener una buena actitud y tener fe, se puede cumplir todo lo que tú deseas. Bien, correcto, bien. Allá atrás, hermana Esmeralda. Sí, podemos ver que algunas de sus cualidades de Jesús eran ser accesible y ser compasivo. Accesible porque además era judío y estaba entre gente de las naciones con las que ni siquiera se trataban, y en estas ocasiones muchas mujeres también lo buscaban, como es el caso de esta que está en el relato. Entonces era un hombre sumamente accesible y además, como ya comentaron, compasivo, se condolía de las situaciones aunque no fuesen de personas judías. Para él sabía que eran creación de Jehová, pero aún así todos le dolían, aunque él fuera judío, todos le dolían y hizo lo posible por atender a todos los que pudo. Así es, ¿verdad? Muy bien. Hermana Berenice de Villaseñor. Y es que ciertamente estaba cansado, porque el relato menciona que cuando encuentra este hospedaje, dice: no quería que nadie llegara a saberlo, pero no pudo pasar desapercibido. Entonces puso los intereses de la gente antes que los suyos, aunque tenía necesidad de descanso y de estar solo. Vio a las personas con amor genuino, y entonces es algo que podemos imitar cuando a veces quizá el sol está fuerte en la predicación o uno dice: yo voy a predicar hasta tal hora, pero se nos da una buena conversación o alguien se acerca, podemos imitar este amor genuino. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la mujer que acude a Jesús? Hermana Leonor Velázquez.
Bueno, esta mujer, en lugar de ofenderse por lo que le dice Jesús, pues la mujer aprovecha que Jesús haya mencionado el prejuicio de los judíos y le responde con humildad, y viendo así, pues se ve favorable. Bien, ¿cuál era el problema que tenía, hermana Sandra Decano? Sí, pues en este caso eran dos situaciones. Primero, pues su hijita estaba enferma, tenía un demonio, y la segunda es que ella misma reconoció su situación, porque en aquel tiempo la situación en la que ella estaba era un poco usual, debido a que ella era gentil. Entonces, pues tenía esas dos situaciones que a lo mejor le pudieron haber impedido acercarse a Jesucristo, pero la persistencia de esta mujer es lo que tomó en cuenta Jesucristo para poder curar a su hija. Bien, Frida. Sí, en Mateo 15:22, ella le dice a Jesús: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David, mi hija está terriblemente endemoniada. Lo que nos demuestra que esta mujer tenía fe en Jesús, porque le dice hijo de Dios. Ella sabía que era el Mesías, y demuestra fe porque quería que curara a su hija. Muy bien. Jesús la ha ignorado por algún momento. ¿Qué aprendemos de la insistencia y gran fe que muestra esta mujer? Ahí atrás, por favor. Si esto nos enseña cuán importante es buscar solícitamente a Jehová, pues tal vez si ella se hubiera ofendido por las palabras de Jesús, su hija no se hubiera curado. Pero no fue así. Incluso Jesús le dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Así nosotros debemos ser humildes y mostrar fe al orar o rogarle a Jehová. Muy bien, gracias. Hermana Lorena de Arrola. Sí, además Jesucristo ilustra muy bien este ejemplo para ver que la persistencia es esencial para buscar y llegar a Jehová y poder recibir sus bendiciones. Bien, muchas gracias. Hermano Robles, por favor. Aquí podemos resaltar en particular el efecto de la fe o la confianza en Jehová. Esta mujer sabía que Jehová no le iba a fallar, aunque no era israelita, era fenicia, pero tenía un conocimiento de quién era Jesucristo, y esto le resultó en beneficio para su hija. Muy bien, gracias. Ahora, usted ve la necesidad que tiene esta persona. Cuando usted tiene esa necesidad grande, apremiante, y acude a Jehová y no le responde, ¿qué hace? ¿Se da por vencido? Hermano Reinaldo. No, de ninguna manera. Seguimos el ejemplo de muchos siervos fieles de Jehová y también de esta mujer fenicia. Seguimos insistiendo, rogando a Jehová. Quizás pase un buen tiempo y Jehová no nos responda, pero seguimos insistiendo, seguimos persistiendo, pues, para que Jehová nos escuche y responda, quizás en un tiempo razonable, o a veces. Todo depende de que le estemos pidiendo a Jehová, y también a veces Jehová también nos pone a prueba y esperar el tiempo para dar una respuesta razonable o correcta. Bien, gracias. Hermana Irene Frías. Sí, también cuando le pedimos, ¿verdad? Y quizás no se sabe mucho tiempo, poco tiempo, pero es algo apremiante. Pero vemos que a veces no se mueven las cosas como queremos o como le pedimos. De alguna manera a veces volteamos la situación y le pedimos solamente aguante a lo que venga y a lo que se esté dispuesto, y se iguala la fe de la señora que quería curar a su hijita. Entonces ahora solamente le pedimos eso, ayuda. Correcto, gracias, muy bien. Hermana atrás, Bersabé de Robles. Podemos ver que esta mujer tenía una muy buena actitud, porque se valió de las expresiones de Jesús, que mostraba ternura y un poco de compasión. Entonces nosotros también debemos de ver las cosas con buena actitud, ¿verdad? No ser exigentes o pedir de una manera que no sea propia, ¿verdad? O expresiones que quizás tengamos como seres humanos, sino tener una buena actitud. Correcto. La actitud es una disposición de ánimo hacia lo que queremos. Y en este momento, como se acaba de destacar, es una actitud positiva, animadora, que no la detiene. Una mamá, una madre, cuando quiere proteger a sus hijos, a su familia, ¿qué es lo que hace? Jesús lo dice:
la gran fe que muestra esta mujer, ¿verdad? Y sin duda podemos aprender mucho de ello, tal como se ha mencionado. Jesús termina aquí después de una intensa actividad. ¿Qué hace? ¿A dónde se dirige ahora? ¿Se queda ahí o está buscando otro lugar para estar a solas? Hermano Figueroa. Se nos dice que marchando por tierra de ahí, Jesús llegó cerca del mar de Galilea y estuvo buscando otra vez la actividad que vamos a analizar. Bien, originalmente estuvo en Capernaum con los fariseos, sube también a Fenicia, luego vuelve a bajar a Galilea, a la Decápolis. ¿Y en la Decápolis a dónde va? ¿A dónde se dirige, hermanos? ¿Y qué intenta hacer ahí? Porque Jesús está buscando algo, ¿verdad? Hermana Brenda Plata. Sí, sube a la montaña para estar una vez más tranquilo. Eso es lo que busca. Lo que está buscando. Pero ¿qué sucede en realidad, hermanos? ¿Qué pasa con Jesús, hermana Leticia de Luna? Las multitudes se enteran de que Jesús está ahí y le llevan a los enfermos para que los cure. Ahí lo siguen, todo el tiempo lo están siguiendo. Así es, no llega ni uno, ni dos, ni tres, multitudes enteras. Y Jesús la rechaza, la recibe, ¿qué es lo que hace? ¿Y con qué actitud lo hace nuestro Señor Jesús? Hermano Limón. Nuevamente vemos el gran amor que Jesús realmente tenía a las personas, porque dice que curó a todos. Entonces eso es lo que sin duda nos puede ayudar a nosotros, ese interés sincero hacia las personas. Correcto. Hermana María José Mesa, por favor, aquí adelante. Vemos cómo él siempre lo hizo de una manera abnegada, preocupándose por los otros y asimismo con humildad, porque ahí menciona el párrafo que incluso se dejaban a sus pies, pero la gente siempre alabó a Jehová, entonces siempre demostró que el poder no provenía de él. Correcto, ¿verdad? Ese es el punto, que hacia dónde se dirigía lo que él hacía, hacia Jehová. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, en nuestro ministerio? Cuando vamos a predicar, si usted es precursor, dedica muchas horas también, ¿verdad? Tiene estudios bíblicos. ¿Qué aprendemos de esta lección que nos da Jesús al atender, al ayudar, al mostrar interés en las personas? Hermano Jorge Aguirre, por favor. Vaya, entendemos que nosotros no tenemos esa capacidad de poder curar a la gente, pero en sentido espiritual sí podemos consolarles y ayudarles. Jesús de diversas maneras ayudó a todas las personas. En el caso de algunos, como el sordo, hizo algunas cosas especiales para poderles brindar la ayuda que necesitaban. En nuestro caso es también igual, ¿verdad? Tenemos que hacer a veces cosas excepcionales por algunos, en sentido espiritual, para poderlos guiar y acercarlos a la organización. Así es, muy bien. Hermano Limón, por favor. Sí, y retomando igual el punto de la acción posterior de toda la gente, dar gloria a Jehová. Nosotros pues realmente no tenemos muchas habilidades y todo lo que hemos adquirido es gracias a Jehová. Entonces quizás hemos ayudado a muchas personas, pero no es por nuestros méritos. Así es de que también cuando alguien aprende y quizás nos da las gracias, está contento, pues nosotros también podemos hacer esa referencia y decir pues gracias a Jehová, porque Él es finalmente el que recibe toda la honra. Así es, muy bien. Hermano Daniel, por favor. No hay diferencia, aunque sea una persona o sean multitudes. La palabra clave que Jesús, si recordamos en otras ocasiones, fue quiero. Y no solamente demostrarlo con una persona, sino a cualquiera aquella persona que quiera acercarse a conocer más a Jehová, siempre decir quiero. Muy bien, así es, y Jesús sin duda lo hacía cuando veía la fe de las personas. Bueno, ya atendió a muchas personas, a mucha gente que tenía sus dolencias, pero entonces se centra en alguien en especial. ¿En quién se centra y qué es lo que hace? A ver, Leonardo Figueroa. En un hombre sordo y que también es mudo. Y aparte lo separa de la multitud para que no se sienta aturdido. Bien. Hermana Mesa, por favor.
aparte de apartarlo, algo que hace es que escupe. Y es algo interesante porque a la vista de cualquier persona sería algo quizás hasta ofensivo. Pero los judíos y los gentiles aceptaban que se les escupiera con la finalidad de que se les curara. Entonces no quería decir que la saliva de Jesús fuera curativa, sino más bien le estaba explicando lo que iba a hacer o transmitir el mensaje de que iba a sanarlo. Entonces es una muestra de amor porque quizás él ni siquiera entendía qué estaba pasando alrededor. Muy bien, gracias por aclararnos y explicarnos ese punto. Hermana Sandra, por favor. Sí, ahí cuando Jesús dice, se centra en un hombre que es sordo. Me quiero imaginar la situación, cómo es que esta persona llamó la atención de Jesucristo, cómo lo vio Jesús, que entre toda esa multitud solo se centró en él. Seguramente era una persona tímida, iba solo, mostraba cosas que llamaron la atención de Jesucristo. En el ministerio del campo hay personas que también muestran una necesidad espiritual. Estoy yo atenta a esas necesidades que yo veo en las personas a fin de mostrarles una atención pronta como fue con Jesucristo. Correcto, es una buena lección, hermano Víctor Figueroa. Y es mucho de llamar la atención el contraste, pues se dice que había cojos, ciegos, y solamente los ponían cerca de él y quedaban curados. Sin embargo, al decir que se centra, en realidad pareciera que está poniendo sus mismos sentimientos en el lugar de este pobre hombre, porque el versículo 34 de Marcos 7 dice que con una mirada al cielo, no nada más hizo una oración, dice, suspiró profundamente, y al decir esa expresión, éfata, en realidad estaba poniéndose a pedirle a su Padre que lo salvara. Así es, muy bien. ¿Se imagina la personalidad de Jesús? Tenía la capacidad, la energía para dirigirse a multitudes, ayudarlas. Pero en este caso, una persona muestra una sensibilidad, ve el nerviosismo, entonces se preocupa, se interesa de manera personal en ayudarlo. ¿Qué nos muestra esto, hermanos, acerca de la personalidad, de la imagen que muestra Jesús? Hermana Bersabe de Robles, por favor. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando cómo puede uno también mostrar la misma compasión, puesto que lo aparta, ¿verdad? Para que como persona sorda y muda, quizás los ruidos y todo lo que las multitudes le perturban, porque dice que estaba sumamente nervioso. De igual manera nosotros podemos llevar la verdad a todas las personas, porque Jehová es el que creó la variedad. Dice que todos pueden aspirar a ser amigos de Jehová y recibiremos a quien lo desee, y de esta manera estamos imitando a Jehová y a Jesús al predicar a toda clase de personas con las limitaciones que se tengan o la apariencia que muestren. Así es, muy bien. Hermana Verónica Martínez. Y es que aunque nosotros ya no podemos hacer ese tipo de curaciones, pero sí podemos mostrar esas cualidades cuando dirigimos estudios bíblicos. Sabemos que hay personas que quisieran ya curarse de sus enfermedades, incluso hasta le oran a Jehová para que se las quite, pero ahora podemos darle consuelo y compasión a mostrarle la esperanza que tenemos para el futuro y ser amorosos al dirigirles el estudio. Correcto, muy bien. Hermano Robles, atrás, por favor. Una característica particular de Jesús en este detalle es la empatía. En muchos casos nosotros debemos de comprender, por ejemplo, una persona sordo y muda no es alguien abierta, espontánea, no, es retraída, temerosa, y lo vemos en nuestro tiempo. Las personas sordomudas no socializan, les cuesta mucho. Entonces Jesús entendía la situación de esta persona, nos pone el ejemplo de nosotros, seguimos el ejemplo de Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ser observadores y usar la empatía para ponernos en el lugar, no juzgar de más, ni pasarnos de ideas y puntos de vista equivocados. Entender a una persona humilde o hasta una persona en posición económica favorable. Correcto. ¿Se acuerda usted cuando llegó por primera vez a la congregación? ¿Cómo se sintió? ¿Nervioso? ¿O es usted invitado por primera vez a esta reunión? Bueno, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿O qué hicieron con usted cuando asistió por primera vez a una reunión? ¿Nervioso, tímido? ¿Qué se hace allá? ¿Quiénes son las personas que están ahí, verdad? Hermano Figueroa.
dado que los que no crecimos en una familia que adoraba a Jehová desde pequeños, vemos a una multitud que se congrega. No es frecuente que uno se sienta cómodo ante tal diversidad y parece una especie de familias y núcleos, así que el sentir que alguien se acercó, te explicó de qué se trataba la reunión, te echó una sonrisita, vio que encontrara los textos, hace sentir muy cómodo. Creo que hoy podemos aplicar parte de lo que hizo Jesús al centrarnos en el lugar de los que están llegando. Muy bien. Ahora, una vez que pasa esto que ayuda a esta persona, la cura, ¿por qué no quiere Jesús que se hable de este milagro? ¿Cuál será la razón? Hermana Antonita, por favor. Porque Jesucristo quiere que ellos ahora crean por lo que ellos mismos ven, no por lo que están escuchando. Pero aunque Jesucristo le pide a este hombre que guarde silencio, pues es difícil para él ocultar tanta felicidad. Y entre más Jesucristo le dice que se calle, él más proclama. Correcto, bien. ¿Qué efecto tienen en estos milagros en las personas? ¿Cómo ven a Jesús? ¿Cómo lo miran una vez que ha actuado, una vez que ha trabajado? Hermana Olivia, por favor. Quedan maravilladas con el gran poder que ejerce Jesús, y es que no habían visto esta clase de milagros. Por eso es que Jesús los dirige siempre a dar alabanza a la gloria de Dios. Bien, la gente queda impactada, ¿verdad? ¿Y usted? Cuando analiza, cuando imagina, cuando ve las ilustraciones, ¿qué siente? ¿Qué piensa acerca de la personalidad, acerca de las acciones de Jesús y naturalmente acerca de sus promesas? Bueno, lo invitamos a que continuemos con el siguiente capítulo, ¿verdad? Para ello será en la siguiente reunión. Muchas gracias, hermano Llanos, también por su buena preparación y a ustedes por sus valiosos comentarios. Bien, hermanos, ¿qué podemos decir que Jehová nos enseñó mediante esta interesante reunión? Bueno, para ser breves, podemos decir que nos dijo claramente que no debemos ofendernos rápidamente. Más bien, debemos mostrar un amor como el de Cristo. Debemos tratar con amor y amabilidad a las personas en general. Por otro lado, en Busquemos Perlas Escondidas se nos explicó claramente, Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Se nos dijo que las autoridades gobiernan por permiso de Jehová, pero se aclaró que toda autoridad llega a ser relativa o temporal. Pero mientras tanto, también se nos dijo que deberíamos, como siervos de Jehová, debido a nuestra conciencia, pagar los impuestos. ¿Y qué decir de las bendiciones que se obtienen de apoyar todos los cambios que la organización de Jehová llega a tener? Pero, ¿qué nos espera para la próxima semana, hermanos? ¿Qué nos tiene reservado Jehová en su programa espiritual? Si tiene su guía de actividades a la mano, podrá notar que, debido a que estamos viviendo en tiempos turbulentos, difíciles de manejar, ¿no es cierto que es más importante que nunca recibir consuelo y aguante para seguir adelante? Bueno, mediante esa reunión en Tesoros de la Biblia se nos estarán dando ayudas prácticas para poder seguir adelante. Incluso se presentará un video en el que podremos ver cómo los siervos de Jehová no estamos solos, sino que tenemos todo el apoyo de Jehová y de una gran hermandad. También le animo a prepararse en Busquemos Perlas Escondidas, pues se destacará la pregunta: ¿qué es el secreto sagrado que ha sido guardado en silencio por tiempos de larga duración? Será muy beneficioso extraer mucho provecho de Perlas Escondidas. Como ya dijimos, fue una bonita reunión la que Jehová nos tuvo preparado para este día. Queremos darles algunos anuncios importantes, hermanos. Presten mucha atención, por favor. Estos van dirigidos a la congregación. Uno de ellos es en relación a asuntos médicos. Menciona el anuncio así: el siervo de publicaciones puede darles una tarjeta DPA a los publicadores bautizados en cualquier momento que se la pidan. Además, si un publicador está bautizado o no, necesita ayuda para encontrar un médico colaborador y un centro de atención médica con experiencia en medicina sin sangre, puede acudir a los ancianos, que lo ayudarán con gusto. Si cree que va a ser ingresado en un hospital, le recomendamos que se les informe a los ancianos con suficiente tiempo. También le animamos a los publicadores que sean hospitalizados a que le informen claramente al hospital que les gustaría que les visitara un ministro de los Testigos de Jehová. Segundo anuncio: Watchtower Library.
A partir del 2018, este programa puede descargarse desde jw.org. En años recientes se han publicado actualizaciones en línea con las publicaciones más recientes, así que se ha reducido en gran medida la demanda de Watchtower Library en DVD-ROM. Por este motivo, ya no se producirá una versión anual de Watchtower Library en DVD-ROM. Los publicadores que necesiten ayuda para descargar este programa o las actualizaciones pueden pedirle ayuda a los ancianos. Ahora bien, se ha autorizado la producción de Watchtower Library en 5 nuevos idiomas: criollo, haitiano, kirundi, serbio y uzbeco. Como una excepción, la edición de 2018 de Watchtower Library en DVD-ROM estará disponible en esos 5 idiomas. Y el último anuncio menciona así: programa especial de adoración matutina el día de la conmemoración. Tenemos muchos deseos de obedecer el mandato de Jesús que dio al decir: sigan haciendo esto en memoria de mí, según el Evangelio de Lucas 22:19. Estas palabras se refieren a la conmemoración de la muerte de Cristo que celebraremos el 19 de abril de 2019, después de la puesta de sol. Con motivo de ese día tan especial, el cuerpo gobernante ha aprobado que todos los que tengan acceso al JW Broadcasting o al JW Library tengan la oportunidad de disfrutar de un análisis del texto de ese día presentado por un miembro del cuerpo gobernante. El programa también incluirá la lectura para la conmemoración correspondiente a los días 13 y 14 del Nisan. Son anuncios muy importantes, ¿verdad? Queremos que los tengan en cuenta. Con esto en mente, vamos a concluir nuestra reunión, hermanos. Para ello les voy a animar a que se pongan de pie y nuevamente unamos nuestras voces para entonar la última canción que alabará a Jehová. La canción es la número 57. Esta tiene por tema: predicamos a toda clase de personas, y se basa en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Al finalizar haremos una oración.